Hoy anunció a su clase que hablarían sobre cómo las pequeñas decisiones pueden generar grandes cambios y cómo a veces las cosas más valiosas de la vida no se pueden calcular con una calculadora. Fuera de la ventana de su aula, se avecinaba otra tormenta, pero esta vez no le temía a los rayos que cayeran ni a los cambios que pudieran surgir. Sabía quién era ahora y eso valía más que todo el dinero del mundo. El sol aún no había salido cuando el señor Kuma tomó su decisión. No había dormido nada. Pasó la noche observando las luces de la ciudad y pensando en cada decisión que lo había llevado a este momento. Con los primeros indicios del amanecer coloreando el cielo, se puso su mejor camisa, la que solía guardar para las reuniones de padres y maestros, y condujo hasta la sede del banco regional. El guardia de la mañana pareció sorprendido de ver a alguien tan temprano. No abrimos hasta dentro de 2 horas. Señor, lo sé, respondió el señor Kumar con voz más firme de lo que sentía. Pero necesito hablar con alguien sobre un asunto urgente. Esperaré y esperaré. Lo hizo observando a los empleados del banco llegar uno a uno, con tazas de café en la mano, dando sus miradas curiosas al pasar cada minuto. Parecía 1 hora. Su teléfono se rompía constantemente. Alertas de noticias sobre la próxima conferencia de prensa. Mensajes de sus padres preocupados. Su hermana le preguntaba si estaba bien. Finalmente, exactamente a las 9 de la mañana, llegó el gerente del banco. El señor Carr se levantó alisándose la camisa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Dijo que se trata de un fallo del sistema bancario. Todos están investigando. La oficina del gerente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. El señor Kumar dejó sus extractos bancarios sobre el escritorio junto con una lista escrita a mano de todo lo que había hecho con el dinero. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo clara mientras lo explicaba todo. La tormenta, el cajero automático, la multiplicación de sus ahorros. Sé que lo que hice estuvo mal. Terminó. Debería haberlo reportado de inmediato, pero quería arreglarlo. La gerente guardó silencio por un largo momento, estudiando los papeles. Luego, ella cogió su teléfono. El corazón del señor Kumar se encogió. Esto era todo. Estaba llamando a las autoridades. Su carrera, su reputación, todo lo que construyó se fue en un instante. Pero entonces sucedió algo inesperado. El gerente sonrió. Kumar dijo, creo que hay algo que debes saber en esa conferencia de prensa de esta mañana. No se trataba de atrapar gente, se trataba de explicar lo sucedido. Giró el monitor de su computadora para que él pudiera verlo en la pantalla. Era un artículo de noticias recién publicado. Una plataforma de intercambio de criptomonedas se responsabiliza de la anomalía del sistema bancario. Resulta que explicó que una importante plataforma de intercambio de criptomonedas tuvo un fallo del sistema durante esa tormenta. Su protocolo de corrección de errores se descontroló al intentar equilibrar sus cuentas haciendo transferencias aleatorias. Lo curioso es que su sistema enviaba dinero real. Dinero que habían ganado en comisiones de trading a lo largo de los años, pero que nunca se contabilizó adecuadamente. El señor Kumar se sentó pesadamente. ¿Quieres decir que el dinero es legalmente tuyo? Todo. La plataforma anunció que no buscan recuperar fondos, ya que fue su error y las cantidades provenían de sus ganancias legítimas. El alivio fue tan intenso que se sintió mareado, pero entonces otro pensamiento lo asaltó. ¿Y qué hay de la investigación federal? Estaban investigando el origen del fallo, no a los destinatarios. De hecho, rebuscó entre unos papeles en su escritorio. Hemos estado monitoreando cómo la gente usó estos fondos inesperados, la mayoría los gastó en artículos de lujo, inversiones descontroladas, juegos de azar, pero tú, ella levantó su lista, tú la usaste para ayudar a otros a marcar la diferencia. Las lágrimas brotaron de sus ojos durante semanas. El miedo y la culpa comenzaron a desvanecerse, reemplazados por otra posibilidad. El gerente no había terminado.
Nuestro banco buscaba a alguien para dirigir nuestro nuevo programa de extensión comunitaria. Alguien que entienda tanto finanzas como educación. Alguien que sepa lo que significa querer ayudar a los demás. Ella lo miró significativamente. ¿Te interesaría unirte a nuestro equipo? Podrías seguir enseñando, nos adaptaríamos a tu horario escolar, pero también nos ayudarías a desarrollar programas para mejorar la educación financiera en comunidades marginadas. El señor Kumar pensó en sus alumnos, en la nieta de la señora Chen, en todas las personas que podrían beneficiarse de aprender a administrar el dinero sabiamente. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Me gustaría mucho. Al salir del banco esa mañana, se sintió como una persona diferente. La ciudad parecía más brillante, de alguna manera llena de posibilidades. Su teléfono volvió a estallar. El director de la escuela se preguntaba dónde estaba. Por primera vez en semanas después, sonrió al responder. Voy en camino, dijo, y tengo una idea para una nueva lección de matemáticas, algo sobre probabilidad, azar y hacer lo correcto más tarde ese día. De pie frente a su clase, miró los rostros ansiosos de sus estudiantes. No tenían idea de lo cerca que había estado de perderlo todo o de cuánto había ganado al elegir la honestidad. Mientras comenzaba a escribir ecuaciones en la pizarra, se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido el dinero. Todo había sido la oportunidad de aprender qué tipo de persona era realmente. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña a través de su ventana. Podía ver las luces de la ciudad. Innumerables ventanas iluminadas. Con innumerables vidas normales en algún lugar, los investigadores probablemente trabajaban hasta tarde para reconstruir el rompecabezas. Y él estaba sentado allí, observando cómo se desarrollaba todo, como un hombre que ve nubes de tormenta reunirse en el horizonte. Abrió su portátil, mirando el panel de su banco, todos esos números, todo ese potencial para el bien, todo para el desastre. La conferencia de prensa de mañana podría cambiarlo todo. Al acercarse la medianoche, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión y que le quedaba muy poco tiempo para hacerlo. El noticiero matutino cayó como un rayo. Una importante actualización del sistema bancario revela un patrón nacional de anomalías en las transacciones. El café del señor Kuma se enfrió mientras veía el informe en su teléfono. Su desayuno, intacto en la encimera de la cocina. El reportero habló sobre una actualización masiva de software que había expuesto patrones inusuales en las transferencias electrónicas en todo el país. Le temblaban las manos al cambiar a su aplicación bancaria. Todo parecía normal, pero las palabras del informe resonaban en su cabeza. Los investigadores federales están examinando todo lunes, cambios inexplicables en el balance de los últimos 3 meses. El viaje a la escuela esa mañana se sentía diferente. Cada patrulla le hacía latir el corazón. El saludo amistoso del guardia de seguridad de la escuela parecía cargado de significado oculto. Incluso los anuncios matutinos crepitaban con una tensión inusual, o tal vez solo era su imaginación. Trabajando horas extras durante su hora mientras sus alumnos trabajaban en problemas de probabilidad. La voz del director se escuchó por el intercomunicador. Señor Kumar, por favor, preséntese en la oficina después de clase. Algunos alumnos levantaron la vista, pero la mayoría seguía trabajando. Era un día escolar normal y corriente. El camino a la oficina se sentía como kilómetros. Cada paso traía una nueva preocupación. ¿Habían rastreado las donaciones anónimas? ¿Alguien se había dado cuenta? El pago repentino de las facturas médicas de sus padres. El cuello le apretaba a pesar de haber usado esa camisa cientos de veces antes. Pero no eran los investigadores esperando en la oficina, sino el padre de uno de sus alumnos. Mi hijo me contó sobre el programa especial de alimentación que le has estado ofreciendo. Dijo con los ojos brillantes por las lágrimas. Por cómo te quedaste hasta tarde para ayudarlo a entender fracciones. Ayer aprobó su examen de matemáticas primero. El alivio fue tan intenso que tuvo que sentarse. El director sonrió radiante,
probablemente completamente inconsciente de la tormenta que se desataba en su mente de profesor. Tenemos suerte de tener profesores que se preocupan, dijo, dándole una palmadita en el hombro. En su aula, volvió a ver las noticias en su teléfono. La investigación se estaba expandiendo. Estaban buscando intercambios de criptomonedas, patrones de transferencia electrónica, cualquier cosa inusual. Su dinero milagroso ya no era solo un secreto privado, era parte de un rompecabezas nacional que la gente intentaba resolver activamente durante la hora del almuerzo. Escuchó a dos profesores discutiendo las noticias. ¿Te imaginas? Uno dijo, todo ese dinero simplemente apareciendo en las cuentas de la gente. ¿Qué harías si te pasara? Devuélvelo inmediatamente. El otro respondió con firmeza. Ese dinero siempre tiene condiciones. El sándwich del señor Kuma se convirtió en ceniza en su boca. Se dijo a sí mismo. Al principio lo mismo, no, pero luego vio todo el bien que podía hacer, todas las vidas que podía cambiar. ¿Estaba mal? Los carteles del aula sobre integridad y honestidad parecían mirarlo fijamente, acusadoramente, esa tarde. Su hermana llamó a las noticias, hablando de errores bancarios e investigaciones. Dijo en voz baja, «Está todo bien. Ese dinero que enviaste para la educación de los niños. Todo está bien», le aseguró mientras apretaba el puño con la mano libre. «Concéntrate en los niños». Pero después de colgar, se quedó mirando su teléfono un buen rato, pensando en todas las conexiones, todos los rastros que lo conducían. El día escolar terminó, pero no pudo irse. Se sentó en su escritorio, calificando exámenes, intentando sumergirse en las matemáticas simples. El trabajo de sus alumnos, sumas y restas simples, multiplicaciones y divisiones. Sin fallos que cambien la vida, sin dilemas morales. Solo números puros y limpios. Haciendo lo que se suponía que debían hacer. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Era solo el conserje haciendo sus rondas nocturnas. Trabajando hasta tarde otra vez, así que el anciano sonrió. «Siempre estás aquí ayudando a estos niños. Mi nieta dice que tu clase es la única que tiene sentido para ella». El simple comentario lo impactó. Había pasado años construyendo esta confianza, respeto, una reputación de hacer lo correcto. ¿Con qué rapidez desaparecería todo sí? La verdad salió a la luz, la idea de que sus estudiantes descubrieran al ver. La decepción en sus ojos era casi insoportable en casa esa noche. No pudo dormir, su televisor se quedó en las noticias. Con el volumen del canal bajo mientras los reporteros discutían la investigación en curso, mostraron gráficos de dinero fluyendo entre cuentas, hablaron sobre análisis forense digital y registros de auditoría. Cada palabra se sentía como otro ladrillo en un muro que lentamente se cerraba a su alrededor. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Su madre vio algo preocupante en las noticias. ¿Estás seguro de que todo está bien con ese dinero que nos enviaste antes de que pudiera responder? ¿Por qué apareció otra alerta de noticias? Investigadores federales anunciaron un avance en el caso de la anomalía bancaria. La conferencia de prensa estaba programada para mañana por la mañana. Mañana traería lo que traería. Por ahora tenía trabajos que calificar, lecciones que planificar y una oportunidad. Sin embargo, se le había ocurrido marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Tomó su bolígrafo rojo de calificación y volvió al trabajo. La luz de la lámpara de su escritorio proyectaba un cálido resplandor sobre los papeles. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, los investigadores trabajaban lentamente para conseguir su dinero milagroso. Habían pasado 2 semanas desde la tormenta y la vida del señor Kuma había comenzado a cambiar de alguna manera. Todavía conducía su viejo auto a la escuela. Todavía usaba los mismos suéteres cómodos. Todavía llevaba su vieja mochila de cuero. Pero algo era diferente. No era solo el dinero, sino su forma de comportarse, su forma de ver los problemas a su alrededor durante la hora del almuerzo.
Escuchó a dos estudiantes hablando sobre un compañero de clase que no pudo unirse a la escuela. Próximo viaje escolar debido a las cuotas. Esa tarde, una donación anónima apareció en la cuenta del colegio, suficiente para cubrir no solo a uno, sino a todos los estudiantes que no podían permitirse ir. Es un milagro, anunció el director durante la asamblea matutina. Alguien ahí fuera realmente se preocupa por nuestros niños. El señor Kumar se quedó al fondo del pasillo observando cómo se iluminaban los rostros de sus estudiantes. La cálida sensación en su pecho casi compensaba la culpa que había sido su constante compañera en casa. Las cosas también estaban cambiando. Se mudó a un apartamento un poco mejor. Nada lujoso, solo un lugar donde el techo no goteara y la ventilación funcionara correctamente. Les dijo a todos que fue un hallazgo afortunado, una buena oferta de un amigo de la familia. Sus antiguos vecinos le habían organizado una pequeña fiesta de despedida y la señora Chen lloró un poco diciendo que el edificio no sería el mismo sin él. Las reuniones de gestión patrimonial eran la parte más difícil. Profesionales de traje le mostraban tablas y gráficos hablando de estrategias de inversión y diversificación de cartera. Él ya no fingía entender. Siempre los guiaba hacia las opciones más conservadoras. Prefiero mantener las cosas simples, dijeron y sonreían, probablemente pensando a sabiendas que era solo otro inversor cauteloso. Una noche, mientras calificaba exámenes en la mesa de su nueva cocina, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Una investigación federal sobre fallos en el intercambio de criptomonedas. Sus manos temblaban al leer el artículo. Había otros como el por ahí, gente que había recibido ganancias inesperadas durante fallas del sistema. Algunos habían sido sorprendidos intentando ocultar el dinero, otros se habían presentado voluntariamente. Al día siguiente en la escuela, apenas logró concentrarse en sus lecciones durante la clase de geometría. Se sorprendió mirando por la ventana, preguntándose si los agentes federales ya estaban investigando su caso. Un estudiante tuvo que preguntarle 3 veces sobre un problema de ángulos. Antes de que volviera a la realidad, preguntó, «¿Está bien, señor?». Con genuina preocupación en su voz, parecía preocupado por algo. Él sonrió. Pensando en algunos problemas complejos, respondió, y no era del todo mentira. Esa noche hizo algo que había estado evitando. Hizo una lista de todo lo que había hecho con el dinero hasta ahora. Sus padres, las facturas médicas, la escuela, las donaciones. Un pequeño fondo para la educación de los hijos de su hermana, ayuda para la matrícula universitaria de la nieta de la señora Chen. Cada elemento de la lista representaba algo bueno, algo que había mejorado la vida de alguien. Pero era innegable que las paredes del banco estaban cerradas. Ahora llamaba con más frecuencia, ansioso por ayudarlo a optimizar sus inversiones. Cada llamada se sentía como otro hilo que lo conectaba con un dinero que no estaba seguro de tener derecho a conservar. Empezó a tomar rutas más largas a casa, evitando el cajero automático. Donde todo empezó. A veces se detenía en el parque y veía a familias jugando, niños corriendo sin preocupaciones. Extrañaba esa sensación. La simplicidad de la vida antes del dinero, antes de la preocupación constante. Una noche, sin poder dormir, empezó a navegar por páginas web de bienes raíces. No las casas de lujo que sus asesores bancarios le sugerían, sino propiedades modestas en barrios tranquilos, lugares donde pudiera establecer programas extraescolares, tal vez un pequeño centro de aprendizaje para niños que necesitaban ayuda adicional. La idea se arraigó en su mente. Si iba a tener este dinero, ya fuera para bien o para mal, al menos podría asegurarse de que sirviera a un propósito más grande que él mismo. Abrió su computadora portátil y comenzó a elaborar un plan. Algo con lo que soñó durante sus años de enseñanza, pero que nunca pensó que fuera posible. Una fundación para ayudar a estudiantes con dificultades, nombrada en honor a su primer maestro que creyó en él mientras trabajaba toda la noche. El nudo de culpa en su estómago comenzó a aflojarse un poco. El dinero podría haberle llegado por un fallo,
pero tal vez eso no significaba que tuviera que vivir toda su vida sintiéndose como un fallo también. Su teléfono se iluminó de nuevo. Otra alerta de noticias sobre. Pero esta vez, en lugar de pánico, sintió algo diferente. Había pasado su vida enseñando a niños sobre integridad, sobre afrontar las consecuencias, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esa noche, mientras estaba sentado en su apartamento revisando extractos bancarios, su teléfono se iluminó con otra llamada. Esta vez era un mensaje automático. Es un aviso importante de la Comisión Federal Bancaria sobre transferencias electrónicas recientes. Su corazón se detuvo. El mensaje continuó, pero apenas podía oírlo por encima del sonido de la sangre corriendo en sus oídos mientras la voz automatizada hablaba monótonamente sobre las actualizaciones de la hermana y los procesos de verificación de transacciones. Se dio cuenta de que su cómoda burbuja de seguridad podría estar a punto de estallar. El reloj de pared barato sonaba fuerte en el silencio después de colgarlo. Por la ventana podía ver las luces de su vecino, cada una representando una vida normal. Imperturbable ante los misteriosos millones o las investigaciones de la banca federal. Por primera vez desde la tormenta del viernes, se preguntó si tal vez recuperar su antigua vida sencilla no sería tan malo después de todo. Pero ya era demasiado tarde para eso, ahora que todo estaba en marcha, y todo lo que podía hacer. Esperó no haber cometido el mayor error de su vida. El lunes por la mañana llegó con el estridente sonido de su despertador. El señor Kumar apenas había dormido todo el fin de semana, saltando de un teléfono a otro. Esperaba que el banco lo llamara por la misteriosa multiplicación de sus ahorros, pero en lugar del temido fraude, alete, su teléfono mostró algo completamente inesperado: un correo electrónico del Departamento de Gestión Patrimonial Premium de su banco. Estimado cliente, el mensaje comenzaba: hemos notado que recientemente ha tenido un aumento significativo en el saldo de su cuenta. Nos encantaría hablar sobre oportunidades de inversión con usted. Casi se le cae el café. Mark, el banco no estaba investigando, intentaban venderle servicios. Le temblaban las manos al abrir la aplicación bancaria. El dinero seguía allí y ahora mostraba un historial de transacciones correcto. El sistema lo catalogó como una transferencia entrante de algo llamado Cryptox Global Solutions. Durante su viaje matutino al trabajo, sonó su teléfono. El autobús escolar que solía tomar estaba lleno como siempre y tuvo que pegarse a la ventana para responder. Hola, buenos días, señor. La voz era alegre, profesional. Llamo de la División de Gestión Patrimonial del First National Bank. Hemos notado actividad interesante en su cuenta y queríamos hablar sobre cómo podemos ayudarle a proteger y hacer crecer sus activos. Estoy trabajando ahora mismo. Tartamudeó mientras veía acercarse su parada de autobús habitual. Un estudiante de su clase lo saludó con la mano. Por la ventana. Por supuesto, señor. Lo entendemos perfectamente. ¿Le gustaría programar una reunión para finales de esta semana? Ofrecemos servicios exclusivos para clientes con carteras importantes como la suya. Su mente se aceleró. Si el departamento de inversiones del banco estaba tratando esto como legítimo, tal vez el dinero realmente había venido de algún lugar. ¿Podría haber sido una transferencia de criptomonedas fallida? Había leído sobre fallos de blockchain en las noticias. Señor, ¿se usan? Siguen ahí. Sí, lo siento. ¿Podemos programar para el jueves? Por la tarde. El resto de su día fue surrealista. Daba sus clases en piloto automático, explicando ecuaciones y revisando tareas mientras su mente divagaba sobre saldos de cuentas y regulaciones bancarias. Durante la hora del almuerzo, buscó en línea errores en transferencias de criptomonedas y derechos legales monetarios inesperados. Los artículos que encontró eran sorprendentemente esperanzadores. Transacciones de criptomonedas una vez confirmadas. Eran casi imposibles de revertir. Había historias de personas que recibían transferencias incorrectas y se quedaban con el dinero legalmente porque la cadena de bloques hacía imposible rastrear su origen. Su teléfono vibró de nuevo durante 6 periodos.
Esta vez era su hermana. Oye, ¿de verdad pagaste las facturas médicas de mamá y papá? Papá llora y sigue diciendo que no merece un hijo tan bueno. Se le hizo un nudo en el estómago. Conseguí dinero extra para Choui. Mintió, odiándose por ello. Por favor, no le des tanta importancia. Después de la escuela, visitó 3 bancos diferentes y abrió nuevas cuentas. Diversificando, lo dijo mentalmente, aunque sabía que en realidad solo estaba dificultando el seguimiento del dinero. Cada vez que los funcionarios del banco sonreían cálidamente, le ofrecían café y lo llamaban señor. En ese tono especial reservado para clientes adinerados del último banco, un joven funcionario le explicó con entusiasmo su prima. Servicios, podemos ayudarte a invertir en fondos mutuos, bienes raíces e incluso criptomonedas. Si te interesa la palabra criptomoneda, el señor Kuma aguzó el ceño. De hecho, dijo con cuidado, he estado haciendo trading con criptomonedas. La mentira le pesaba en la lengua, pero el oficial asintió con entusiasmo. Muchos de nuestros clientes están interesados en las criptomonedas hoy en día. Las transacciones pueden ser bastante grandes. ¿No es así? Por eso, hemos optimizado nuestros procesos para gestionar fondos derivados de criptomonedas. Al volver a casa esa noche, se sintió extrañamente más ligero. Nadie había cuestionado la apariencia del dinero. Los sistemas bancarios habían creado su propia explicación. Él solo era otro inversor en criptomonedas que tuvo suerte. Incluso el momento oportuno tenía sentido con toda la volatilidad del mercado en las noticias. Pero entonces vio a uno de sus estudiantes afuera de la tienda de la esquina contando monedas para comprar la cena. El chico rápidamente se guardó el dinero en el bolsillo, avergonzado de ser visto. El señor Kuma recordó haber dado una lección sobre probabilidad y billetes de lotería la semana pasada. El dinero que llega con demasiada facilidad suele irse con la misma facilidad. Él le dijo a la clase que abrió la puerta. Al entrar en su pequeño apartamento, todo parecía exactamente igual. La pila de papeles sin calificar, los carteles motivacionales, el grifo que goteaba en la cocina, pero nada parecía igual. En algún lugar de la ciudad, un sistema informático procesaba su transferencia. El lunes por la mañana, ¿sería un millonario tranquilo o estaría en serios problemas? La decisión ya estaba tomada, ahora solo tenía que vivir con ella. El camino a casa desde el banco se sentía diferente. Cada paso parecía un eco con el peso de esos ceros adicionales en su cuenta. El señor Kumar aferró su gastado bolso de cuero. Los 2 recibos del cajero automático parecían quemarle la billetera. Se había olvidado por completo de sus planes de compra para el fin de semana. En lugar de ir al mercado, se encontró sentado en un banco del pequeño parque cerca de su apartamento. La lluvia había parado, dejando todo con ese olor fresco y limpio que viene después de una tormenta. Algunos niños jugaban a lo lejos. Sus risas se extendían por el césped abollado. Sus padres observaban desde bancos cercanos, probablemente preocupados por cosas normales, facturas, el trabajo, las próximas cuotas escolares. Sacó los recibos de nuevo, alisándolos cuidadosamente sobre su rodilla. Los números no habían cambiado. Lo miraban fijamente, negro sobre blanco, aún mostrando esa suma imposible. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono y abría su aplicación de banca. Un toque y ahí estaba de nuevo. 2476,78 ¿qué harías? Se susurró a sí mismo, viendo a un gorrión saltar cerca de sus pies. En su aula, todo era claramente correcto e incorrecto, una verdad matemática. Pero esto parecía una de esas preguntas de debate ético que a veces usaba para que sus estudiantes pensaran que el dinero podría cambiarlo todo. Sus padres ya no tendrían que preocuparse por sus facturas médicas. El techo con goteras de su apartamento, arreglado. El viejo coche que apenas arrancaba en las mañanas frías, reemplazado, pensó. Sobre sus estudiantes que no podían pagar el almuerzo, sobre el equipo escolar roto, sobre todo el bien que se podía hacer con esa cantidad de dinero,
pero entonces la voz de su padre resonó en su cabeza. El dinero ganado por medios incorrectos solo trae problemas. Había crecido escuchando historias sobre la honestidad, sobre hacer lo correcto incluso cuando nadie lo veía. 20 años de enseñanza habían reforzado esos valores. Había reprobado a los estudiantes por hacer trampa, había dado conferencias sobre la integridad, creía en esos principios. Abrió el navegador de su teléfono y comenzó a buscar. Mal funcionamiento del cajero automático, dinero que aparece en la cuenta, responsabilidad legal, depósito erróneo. Los resultados fueron una mezcla de historias de terror y advertencias legales. Algunas personas habían gastado dinero que no era suyo y terminaron en la cárcel. Otros lo habían denunciado de inmediato y habían sido recompensados por su honestidad. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Había estado sentado allí durante casi 2 horas. Su dinero intacto para la compra aún estaba en su bolsillo. Una joven pareja pasó caminando con un paraguas, aunque la lluvia había parado. Parecían felices, despreocupados. Se preguntó si alguna vez se preocuparían por el dinero. Su teléfono vibró. Mensaje de su madre. ¿Apuesto a que enviaste dinero extra a nuestra cuenta? La factura del hospital muestra que pagó. Su corazón se paró. Revisó su cuenta de nuevo durante el fallo del cajero automático. Había configurado un pago accidentalmente. No, el saldo era el mismo, pero ahora tenía pruebas de que el dinero era real, suficiente para pagar las facturas. Se puso de pie. De repente, sobresaltando al gorrión, lo correcto era obvio. Ir al banco a primera hora de la mañana e informar todo. Pero el banco no abriría hasta el lunes. Eso significaba que tenía todo el fin de semana para pensarlo, para imaginar las posibilidades, para soñar. Sus dedos recorrieron la pantalla de su teléfono abriendo otra aplicación bancaria. Esta era para una cuenta que había abierto hace años en otro banco, pero que nunca usó realmente. Tenía quizás 50 pesos. Después de un momento de duda, organizó una transferencia. No todo, eso sería demasiado sospechoso. Solo lo suficiente para ayudar a sus padres, arreglar su auto, para crear un pequeño fondo de becas para sus estudiantes. Es solo temporal, se dijo a sí mismo mientras veía aparecer la confirmación de la transferencia hasta que averigüe qué está pasando realmente. Pero en el fondo lo sabía. Estaba cruzando una línea. Los números podrían haber cambiado por accidente, pero esta decisión fue muy deliberada. Caminando a casa en la creciente oscuridad, se sentía diferente, más ligero de alguna manera, pero también más pesado en su bolsillo. Sentía su teléfono, como si se volviera más pesado con cada paso. Tenía que tener cuidado ahora, sin cambios repentinos, sin signos obvios de riqueza, solo. Pequeñas mejoras silenciosas que no llamaran la atención. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, se detuvo para ayudar a M. Ars. Chen, de la casa de al lado, con sus compras, subía con dificultad los estrechos escalones como todas las semanas. Gracias. Ella sonrió. Le dio un golpe en el brazo. Eres tan buena persona. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. ¿Era una buena persona? No se estaría escondiendo. No estaría haciendo planes para usar dinero que podría no ser suyo. Pero claro, una buena persona ayudaría a los demás si pudiera. ¿No? El trueno seguía retumbando en lo alto cuando la pantalla del cajero automático finalmente dejó de parpadear salvajemente. El señor Kumar parpadeó rápidamente. Intentando aclarar su visión después de todas las luces intermitentes, su dedo seguía flotando sobre el teclado, congelado en el aire. Como un director que hubiera olvidado su orquesta, la lluvia caía con más fuerza y podía sentir las gotas de agua golpeándole el cuello al entrar por debajo del toldo. Oye, ¿funciona? Alguien llamó desde la línea detrás de él. Algunos de nosotros nos estamos empapando aquí afuera. Quiso responder que se hiciera a un lado y dejara que alguien más se ocupara de la máquina temperamental,
pero entonces sus ojos se centraron en los números de la pantalla y la voz se apagó en su garganta donde su saldo debería haber sido 2,47682 pesos. Había un número muy diferente mirándolo fijamente. 2,476,820 pesos. Su primer pensamiento fue que la pantalla estaba rota. Tenían que ser números. No se multiplican por 1000. Había pasado suficientes años enseñando matemáticas como para saber que el dinero no aparece de la nada. Presionó el botón de consulta de saldo de nuevo. Su mano temblaba ligeramente. El mismo número apareció esta vez con un alegre mensaje de gracias por operar con nosotros. Señor, esta vez era el guardia de seguridad que se acercaba con preocupación. Todo bien. Señor Kumar. Asintió automáticamente. Su mente corría. La máquina seguía zumbando, pero sonaba diferente ahora, casi como si ronroneara. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Cada latido parecía un eco. Números imposibles en la pantalla. Estoy bien, logró decir. Su voz sonó extraña a sus propios oídos. Solo revisaba algo. Sus dedos se movían sin pensar conscientemente. Solicitaba un recibo impreso. El papel que se deslizó parecía bastante normal, pero los números en él eran todo menos eso, en blanco y negro. Sus modestos ahorros de profesor habían crecido de alguna manera hasta alcanzar la categoría de millonarios en un instante. Un rayo cayó detrás de él. La fila se estaba poniendo inquieta. Alguien tosió con intención. Algunas personas se habían dado por vencidas y se habían dirigido al cajero automático de enfrente. Llovía a cántaros, pero el señor Kumar apenas se dio cuenta. Su mente repasaba posibilidades, cada una más improbable que la anterior. ¿Podría ser un error? Seguramente el banco se daría cuenta. Sus años de presupuestación cuidadosa le habían enseñado que los bancos no pierden la noción del dinero. Cada centavo tenía que venir de algún lugar e ir a algún lado. Eso es lo que enseñaba a sus alumnos, las reglas fundamentales de las matemáticas que lo gobernaban todo, desde su asignación hasta la economía nacional. Pero, claro, ¿no había estado dando clases sobre fallos informáticos? Sobre cómo los sistemas binarios a veces tienen hipo. El más mínimo error en el código puede crear los mayores cambios en la producción. Lo usó como ejemplo de por qué necesitaban revisar su trabajo. Pero ahora esas mismas lecciones le daban un nuevo significado en la cabeza. Con dedos temblorosos, presionó el botón de retiro. La pantalla. Le pidió una cantidad. Ingresó su habitual billete de $40.50, esperando que la máquina se riera de él. Pero la máquina, obedientemente, le sacó 2 billetes nuevos de $20, igual que siempre. La impresora de recibos se colgó de nuevo sin que se lo pidiera. Esta vez, produjo un registro de transacción que mostraba su nuevo saldo, 2,476,780. El retiro se había realizado con normalidad, restando exactamente lo que había retirado. El sistema, fuera lo que fuera, trataba esos números imposibles como si fueran reales. El señor Kumar dobló cuidadosamente ambos recibos y los guardó en su billetera. Su mente ya estaba llena de preguntas. ¿Qué pasa cuando de repente tienes 1000 veces más dinero del que deberías? ¿A quién se lo cuentas? ¿Deberías decírselo a alguien? Los dilemas morales que les planteaba a sus alumnos durante los problemas de matemáticas de repente se sintieron muy reales y muy personales. Al alejarse del cajero automático, se vio reflejado en la ventana del banco. Tenía exactamente el mismo aspecto, la misma camisa ligeramente arrugada, el mismo bolso de cuero war, la misma arruga de preocupación entre las cejas, pero algo había cambiado. Enorme y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. El guardia de seguridad le hizo un gesto amistoso con la cabeza mientras pasaba. Totalmente inconsciente de que acababa de presenciar cómo la vida de alguien cambiaba para siempre. Afuera, la tormenta comenzaba a pasar y un débil rayo de sol se abrió paso entre las nubes. El señor Kumar se quedó allí parado un momento. La lluvia goteaba de su cabello, sosteniendo sus 40 pesos en dinero para la compra,
mientras su mente lidiaba con números que podían cambiarlo todo. Siempre les había dicho a sus alumnos que las matemáticas eran hermosas porque eran confiables. Los números no mienten, decía, pero ahora, con esos dígitos imposibles quemándole el bolsillo, ya no estaba tan seguro. Lo que sí sabía era que las próximas horas, el nuestro determinaría no solo su futuro, sino también el tipo de persona que realmente era. La vida tiene una forma curiosa de cambiar cuando menos te lo esperas. Para el señor Kumar, era solo una típica tarde de viernes en Seattle. Las nubes estaban bajas, amenazando lluvia, nada inusual para una ciudad conocida por sus lloviznas y cafeterías. Como profesor de matemáticas de secundaria durante los últimos 8 años, su rutina era tan predecible como las ecuaciones que enseñaba a sus alumnos. Su pequeño apartamento encima de la librería local no era gran cosa, pero era su hogar. Las paredes estaban cubiertas de carteles motivacionales que coleccionó a lo largo de los años, la mayoría con conceptos matemáticos explicados a través de situaciones cotidianas. Sus alumnos a menudo bromeaban diciendo que podía convertir cualquier cosa en un problema matemático. Incluso la forma en que presupuestaba su salario mensual. Ese viernes comenzó como cualquier otro. Pasó la mañana ayudando a sus alumnos a comprender el concepto de interés compuesto, tratando de hacerlo relevante para sus jóvenes mentes. Un día, abrió con una sonrisa: «Me lo agradecerás cuando administres tu propio dinero». No sabía cuán irónicamente esas palabras resonarían en su mente pocas horas después del timbre final. Sonó y el último estudiante salió arrastrando los pies de su aula. Recogió su maletín de cuero desgastado, lleno de tareas sin calificar. Su billetera contenía exactamente 2.476.182 pesos, lo que le quedaba de su salario mensual después de pagar el alquiler, los servicios públicos y ayudar a sus padres ancianos con las facturas médicas. No era mucho, pero había aprendido a arreglárselas. Ir al cajero automático era parte de su ritual de fin de semana. Todos los viernes sacaba 40 pesos para la compra del fin de semana. Sabía exactamente lo que necesitaba: algunas verduras del mercado local, pan de la panadería familiar calle abajo y, si tenía suerte, quizás un pequeño capricho de la sección de descuentos. Tenía su presupuesto controlado hasta el olor, un hecho que divertía y preocupaba a sus compañeros profesores. El cajero automático del banco estaba en un pequeño rincón, protegido de la intemperie por un toldo azul descolorido. La máquina había estado allí desde tiempos inmemoriales. Su único teclado, testimonio de innumerables transacciones, la pantalla parpadeaba ligeramente. Siempre lo hacía con la humedad, pero nadie se quejaba de que funcionara. Y en un mundo de constantes actualizaciones y cambios, su fiabilidad le reconfortaba. Mientras esperaba en la fila, no pudo evitar oír la conversación entre dos adolescentes frente a él. Hablaban de sus sueños de millonarios y hacían planes para un dinero que aún no tenían. Sonrió al recordar sus fantasías juveniles de hacerse rico. Pero años de docencia le habían enseñado que la verdadera riqueza no se trataba solo de números en una cuenta bancaria, sino de marcar la diferencia en la vida de las personas. Finalmente, llegó su turno. Sacó su billetera. El cuero estaba agrietado y blando por años de uso. La tarjeta de débito que contenía estaba igualmente desgastada. Sus números se desvanecían tras innumerables pasadas. Al insertar la tarjeta en la máquina, unas gotas de lluvia comenzaron a caer, creando pequeñas manchas oscuras. En su cobertizo azul claro, marcó su PIN, los mismos 4 dígitos que había estado usando desde la universidad, y esperó a que apareciera el menú familiar. La pantalla parecía un poco más lenta de lo habitual hoy. Probablemente debido al clima, podía oír el suave zumbido el funcionamiento interno de la máquina, un sonido al que nunca antes había prestado atención. Detrás de él, más gente se unía a la fila, acurrucada bajo paraguas, mientras la lluvia arreciaba. Presionó los botones para retirar dinero. Sus dedos se movían automáticamente por la secuencia familiar. Fue entonces cuando todo cambió.
Un relámpago brillante iluminó el cielo, seguido casi de inmediato por un trueno que sobresaltó a todos. La pantalla del cajero automático parpadeó violentamente. Su habitual brillo azul fue reemplazado por una rápida sucesión de caracteres y números aleatorios. En un momento de pánico, sus dedos presionaron instintivamente varios botones intentando cancelar la transacción. Mirando hacia atrás, nunca podría recordar exactamente qué botones presionó en ese momento caótico. Todo lo que sabía era que cuando la pantalla finalmente se estabilizara, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero justo entonces, parado frente al temperamental cajero automático, era solo un profesor normal intentando obtener su dinero semanal para la compra antes de que la lluvia realmente comenzara a caer. Poco sabía que este viernes común y corriente estaba a punto de convertirse en el día más extraordinario de su vida. El universo, al parecer, había decidido que un simple profesor de matemáticas, cuidadoso. Los cálculos necesitarían una revisión drástica.